Bien, ya chiquillos, comencemos entonces en esta clase con trastorno de la función digestiva. Ya lo que vamos a examinar en esta clase principalmente corresponde al intestino, al páncreas y al hígado. Ya, el intestino en sus porciones delgadas, gruesas, el páncreas como un órgano también endocrino y exocrino que tiene esta doble modalidad, porque como ustedes saben secreta los jugos pancreáticos con enzima digestiva, amilasa, lipasa, proteasa, pero también el hígado como un órgano que tiene una gran función, entre ellas desintoxicar, eliminar productos ya dañinos, desechos tóxicos de la sangre, pero también como función producir algunas proteínas importantes como son las proteínas de la coagulación, ya, y la albúmina que mantiene la presión coloidosmótica, ya, entre otros. Entonces, veamos un poquito de las funciones y la estructura del tubo digestivo primero, comenzando por el intestino delgado, compuesto por sus tres segmentos principales. Acá estamos viendo el duodeno, ya, el yeyuno, finalmente el ilion, todo esto envuelto por esta delgada membrana que corresponde al mesenterio, con su vascularización correspondiente, en donde va drenando todos los nutrientes, el agua, ¿cierto?, hacia la parte interna y después va a ser difundida a través de estas arterias, de estas venas, ya con una dirección hacia el hígado, ¿ya? La función principal, entonces, digerir el material alimenticio y absorber los productos de digestión mediante un sistema especializado de vellosidades. Acá el intestino delgado, si nosotros lo viéramos histológicamente, en la parte interna, tiene primero vellosidades. Ya, el intestino delgado tiene vellosidades, cosa que no tiene el intestino grueso. El intestino delgado tiene vellosidades y además cada una de sus células tiene aproximadamente 1000 microvellosidades. ¿Ya? En la parte interna de esta célula, la porción más bien apical. Esas microvellosidades están presentes tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. Pero solamente el intestino delgado tiene una estructura más grande, a la cual llamamos vellosidades. ¿Ya? Bien. Actividades funcionales del intestino delgado. Entonces tiene una actividad motora, contracciones segmentarias para la mezcla. ¿Ya? Para esto se vale de dos sistemas de músculo. ¿Ya? Una musculatura interna que es más bien circular, que produce la contracción, muy bien, produce la contracción de la musculatura, pero también tiene una musculatura longitudinal, ¿ya? Que va por fuera, una longitudinal externa que favorece los movimientos propulsivos del contenido intestinal. Entonces, por dentro, el intestino va haciendo un movimiento circular. Tiene fibras musculares en sentido circular que va haciendo la separación del bolo alimenticio del contenido intestinal. Pero por fuera, musculatura externa longitudinal que hace un movimiento de propulsión, ¿ya?, del contenido. ¿Ya? Entonces tiene movimiento propulsivo o peristáltico que va o envía el contenido intestinal hacia adelante. Y hay una coordinación neuromuscular también compleja porque el intestino delgado tiene dos plexos nerviosos, ¿ya? Un plexo mioentérico de Meissner, un plexo nervioso que está a nivel de la submucosa, un plexo formado por neuronas, ¿ya? Un plexo que tiene una función importante porque el plexo nervioso de Meissner, que está en la submucosa, lo que hace principalmente es controlar las glándulas, el sistema glandular del intestino. Y hay otro plexo, ¿ya?, que es el plexo mioentérico de Auerbach, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante, pero el plexo mioentérico de Auerbach está entre las dos capas musculares del intestino, entre la circular interna y la longitudinal externa, ¿ya? De tal manera que ese plexo de Auerbach va a controlar los movimientos, ¿ya? Principalmente estos movimientos circulares, ¿ya?, de separación, y el movimiento peristáltico de propulsión, ¿ya?, que está a cargo de la musculatura más bien externa, ¿ya? Hay una actividad secretora en el intestino, está la lipasa intestinal, cuya función es disminuir a sus compuestos menores, a los lípidos, ¿ya?, en sus compuestos más básicos, oligosacaridasa. Oligo significa pequeño, o corto, o poco, de tal manera que estas pequeñas cadenas azucaradas se van haciendo mucho más pequeñas,
gracias a esta enzima, oligosacaridasa, ¿ya? Y tenemos la peptidasa específica, ¿ya? Que van rompiendo los péptidos en sus cadenas o en sus componentes menores, ¿ya? Lo que llamamos aminoácidos, ¿ya? Hay que recordar que la digestión comienza a nivel bucal, ¿ya? Se continúa a nivel gástrico, ¿ya? Y ahí nosotros encontramos generalmente macromoléculas, moléculas gigantes, ¿ya? Moléculas gigantes que tienen la capacidad entonces de pasar desde la boca hacia el esófago, hacia el estómago, y esta proteasa que encontramos en todos esos niveles va a decomponer a los lípidos, a la proteína, a los azúcares, ¿ya? En compuestos menores, pero si bien es cierto eso, esos compuestos todavía no son totalmente absorbibles. Por lo tanto, el intestino, ¿ya? Tiene la capacidad de disminuir aún más el tamaño de los lípidos, de los azúcares, ¿ya? Y de las proteínas, pasándolo a compuestos mucho más absorbibles, ¿ya? A sus compuestos o unidades básicas, ¿ya? Hay una actividad de absorción, captación de nutrientes, esto lo hace a través de las microvellosidades absortivas, que están tanto presentes en el intestino delgado como grueso, ¿ya? Esta capacidad de captación y de absorción de nutrientes o de micronutrientes está también favorecido por el aumento de la superficie de absorción. Un aumento de esta superficie absortiva que es gracias a las microvellosidades. Y tenemos el transporte activo y pasivo, porque una vez que estas células con microvellosidades entran en contacto, ¿ya? Con aminoácidos, con glucosa, ¿ya? Con algunos lípidos de cadena corta, pueden entrar, ¿cierto?, de manera activa a la célula, procesarse por la célula y pasar posteriormente al torrente sanguíneo, ¿ya? Entonces, hay algunas enfermedades que afectan al intestino delgado. Aquí podemos mencionar algunas, como el síndrome de estenosis intestinal, una obstrucción parcial o total del tránsito intestinal. Esto en el humano produce una condición de emergencia, de urgencia, porque en esta obstrucción parcial o total del tránsito intestinal, ya podría haber destrucción también de tejido intestinal, ¿ya? El segundo, y lo vamos a ver con detalle más adelante, el síndrome de mala absorción y mala digestión. Aquí hay un problema con la captación de nutrientes, ¿ya? Esto muchas veces se debe a infecciones parasitarias, ¿ya? Algunos problemas autoinmunes, como el lupus, que destruye el epitelio absortivo, ¿ya? Como lo había mencionado, los parásitos pueden destruir las microvellosidades, las vellosidades, ¿ya? Por lo tanto, tienen que ser tratados, ¿ya? Esta contaminación, esta infestación, ¿cierto?, de parásitos, baja la capacidad absortiva de nutrientes en el intestino delgado, ¿ya? La enfermedad celíaca, intolerancia permanente al gluten, aquí se produce una reacción alérgica potente, ¿ya? Contra algunos elementos de origen principalmente vegetal, como es el gluten, ¿ya? Esta es una proteína, ¿ya?, importante en algunos cereales, que genera una reacción inmunológica contra esta proteína y en consecuencia una reacción inmunológica también contra la célula en donde se aglutina, donde se une este gluten, ¿ya? Y acá estamos hablando de la enfermedad celíaca, ¿ya? Y finalmente tenemos otro grupo de enfermedades que son las enfermedades inflamatorias crónicas, ¿ya? Patología como la enfermedad de Crohn, ¿ya? Y la colitis ulcerosa que vamos a ir viendo a lo largo de la clase, ¿ya? Entonces, brevemente, aquí encontramos el colon ascendente como parte inicial de este intestino grueso, ya ahí encontramos el apéndice vermiforme. Vermi significa gusano, entonces forme, forma. Este apéndice tiene forma de gusano, por eso los anatomistas lo llamaron apéndice vermiforme, ¿ya? El colon ascendente, el colon transverso va de manera transversal, ¿cierto? El colon descendente, obviamente por su función. Después el colon hace como una S, por lo tanto colon sigmoide o sigmoidio, esa zona de acá. Y finalmente el colon se hace una línea recta,
por lo tanto el recto, ¿ya? Entonces, tenemos todos esos elementos, comenzando acá, con el apéndice y el ciego, y todo lo que ya hemos mencionado. El colon mantiene básicamente la misma estructura que el intestino delgado, con algunos cambios. El primer cambio es que la parte interna del colon no tiene vellosidades, no existe. Cada una de sus células sí tiene microvellosidad absortiva. La absorción es importante a nivel del colon. Se absorben algunas vitaminas, ya que producen las bacterias residentes en el colon. La flora comensal y normal, la flora bacteriana del colon, produce algunos elementos beneficiosos para nosotros y eso se tiene que absorber. Ya, el resto del agua también que haya quedado se absorbe. Por lo tanto, ahí se produce solamente la deshidratación del contenido intestinal a nivel del colon, ¿ya? La adquisición de los restos de agua y alguna vitamina, ¿ya? Entonces tenemos una diferencia, que aquí no existen vellosidades, pero sí existen microvellosidades, al compararlo con el intestino delgado, pero hay otra diferencia también notable a nivel colónico, lo que corresponde a la cantidad de células caliciformes, ¿ya? Las células caliciformes, ¿ya? Las células caliciformes tienen forma de cáliz, y cáliz son copas, es una copa en latín. Y acá podemos ver esas estructuras blancas, como gotas, cada una de ellas corresponde a una célula caliciforme, ¿ya? Las células caliciformes producen moco, ¿ya? Y acá en el colon tiene una función importante ese moco, porque lubrica la parte intestinal interna, el lumen del intestino, porque el contenido intestinal se va deshidratando, desecando. Podría causar alguna corrosión, algún daño, alguna erosión a nivel del epitelio. Y eso se evita justamente aumentando la producción de moco, ¿ya? O mucus, ¿ya? Por lo tanto, el colon tiene mucha más cantidad de células caliciformes, el intestino grueso, si lo comparamos con el intestino delgado. Aquí hay una gran cantidad de estas células caliciformes, ¿ya? Hay otras diferencias también que podemos estudiar más adelante que corresponden a la capa más externa, ¿ya? Lo que llamamos la adventicia, es una capa de tejido conectivo laxo, que en algunas zonas tiene serosa, ¿ya? La serosa también es conectivo laxo, pero con un epitelio que lo recubre, ¿ya? Pero hay una diferencia notable a nivel de la capa muscular, ¿ya? La capa muscular interna del colon es idéntica a la capa interna del intestino delgado. Es circular, siempre es circular, ¿ya? Pero la capa externa del colon es completamente distinto, eso lo habrán visto en su clase de anatomía, en donde la capa externa del colon es longitudinal, como en el intestino delgado, pero se agrupa en tres fascículos, y eso es muy distinto al intestino delgado. La capa muscular externa se agrupa en tres fascículos, ¿ya? Y esos fascículos tienen forma de gusano o de lombriz, ¿ya? Y lombriz se dice tenia, ¿ya? En términos médicos, en parasitología, una tenia es una lombriz, ¿ya? Probablemente si ustedes tuvieron biología o parasitología, estudiaron las tenias, las lombrices intestinales. Pero acá, en este caso, la llamamos tenia porque como son fascículos musculares externos, da la impresión o se ven como si fueran gusanos o lombrices largas, pero realmente corresponde a la capa muscular externa y el intestino grueso tiene tres fascículos musculares en la parte externa, ¿ya? Lo que llamamos tenias musculares, ¿ya? El intestino grueso, entonces, tiene la función de absorber agua, electrolitos, ¿ya? Recuperando hasta 1,5 litros de agua diariamente, ¿ya? La mayor parte del agua se recupera a nivel del intestino delgado, pero el resto del agua que haya quedado lo puede recuperar también el intestino grueso, ¿ya? Almacenamiento, retención temporal del contenido intestinal hasta el momento de la defecación. Entonces acá tenemos un colon que mide aproximadamente un metro, 1,5 metros, ¿ya? Que tiene esta capacidad de expansión también para mantener y contener el contenido intestinal, ¿ya? Secreción especializada, producción limitada de agua, pero abundante de moco y bicarbonato protector. Entonces,
Este moco es muy importante a nivel colónico para evitar la erosión que puede producir el contenido intestinal sobre las mismas paredes internas de este colon. ¿Ya? Secreción colónica, secretagogos. ¿Ya? Los secretagogos son moléculas que secreta entonces el colon. Hay algunos normales y unos patológicos. Ácido graso de cadena corta, ¿ya? Ácidos biliares secundarios, ¿ya? La gastrina fisiológica mantiene la homeostasis intestinal. Entonces tenemos ácidos grasos de cadena corta, que pueden estar siendo producidos también por algunas bacterias, ácidos biliares secundarios, que lo producimos nosotros mismos a nivel hepático, ¿ya? Y al mismo tiempo se almacenan en la vesícula, se drenan hacia el duodeno y posteriormente se van modificando estos ácidos biliares, lo que llamamos ácidos biliares secundarios. Y la gastrina, ¿ya? La gastrina también cumple una función importante porque la gastrina estimula al estómago en una función muy importante. Esa gastrina que se produce por lo demás en otras zonas, también se produce en el intestino delgado, se produce algo de gastrina en el estómago, algo de gastrina también produce el páncreas, pero la gastrina estimula, como el nombre lo dice, al estómago. Gastro significa estómago. Gastrina, entonces, es una hormona que estimula al estómago. Pero la gastrina hormonalmente estimula una célula en particular del estómago. Es una célula que produce ácido clorhídrico, que es la célula parietal. ¿Ya? Entonces, la célula parietal se estimula gracias a esta gastrina que también está produciendo el colon. ¿Ya? Secretagogos patológicos, toxinas bacterianas, ¿ya? Hormonas tumorales, ¿ya? Sustancias exógenas producen diarrea secretora severa. ¿Ya? Entonces, los secretagogos son todas estas moléculas que hacen que el colon comience a secretar. ¿Qué es lo que va a secretar? Principalmente mucus. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el colon tiene una gran cantidad de células productoras de moco, que la llamamos células caliciformes. ¿Ya? Entonces, se va a comenzar a producir esa sustancia por todos estos elementos, que son secretagogos normales, ¿ya? Pero también secretagogos patológicos, como son toxinas bacterianas, hormonas tumorales, la misma gastrina, que se puede estar produciendo de manera patológica, alguna sustancia exógena que irritan el colon, y eso va a tener como consecuencia la producción de diarrea secretora. Por eso secretagogo. ¿Ya? Bien, motilidad del intestino grueso. El intestino grueso tiene dos tipos de ondas, ¿ya? Ondas segmentarias, ¿ya? En donde si vemos este intestino, acá lo mismo, pero estas ondas segmentarias corresponden o son de origen de la musculatura circular interna, ¿ya? La musculatura circular interna va a contraer al intestino, y esto también ocurre en el intestino delgado, en algunos segmentos específicos. Entonces, como es la capa circular interna, se contrae la capa circular interna, pero eso hace al mismo tiempo que el contenido retroceda en parte y avance también en parte. Por lo tanto, esa contracción circular, segmentaria, no ayuda mucho a que avance el contenido intestinal. No ayuda mucho. Incluso lo enlentece, lo retrasa, ¿ya? Para que el contenido intestinal no avance tan rápidamente, ¿ya? Y mezcla también el contenido que hay en el interior, en el lumen intestinal, lo mezcla para que entre en contacto también con el epitelio del intestino, delgado o grueso. Aquí estamos hablando del grueso, pero para los dos ocurre lo mismo. Entonces, al mezclarse con esta onda segmentaria, entra en contacto con los epitelios y de esa manera se puede recuperar agua, aminoácidos, vitaminas, etc. ¿Ya? Entonces, favorece la mezcla y segmentación del contenido intestinal. Tenemos también las ondas propulsivas. ¿Ya? La onda propulsiva, movimiento peristáltico de avance. ¿Ya? Acá en este caso, el contenido avanza de manera lineal, desde el duodeno al yeyuno, después al ilion, después entra al colon, colon ascendente, transverso descendente,
sigmoide, etc. ¿Ya? Este movimiento peristáltico está a cargo de otro tipo de músculo, que es la musculatura externa. La musculatura externa es distinta porque va hacia lo largo de la tubería, ¿ya? Comenzando desde el esófago, pasando al intestino delgado, intestino grueso. Va hacia lo largo, por lo tanto, hace un movimiento para que el contenido avance, sea propulsado, ¿ya? A eso lo llamamos movimiento de peristalsis o movimiento peristáltico. Este es el que realmente hace que avance el contenido intestinal. Hay otros movimientos que son menores, que es el antiperistáltico, que es retrógrado, ralentiza el tránsito, pero de vez en cuando se produce un movimiento que va en contra del sentido, ¿ya?, de la evacuación. Por lo tanto, avanza el contenido intestinal, pero estos movimientos antiperistálticos hacen que retroceda, ¿ah?, lo que está dentro de intestino delgado, intestino grueso. Es antiperistáltico, va en contra del sentido de la peristalsis, ¿ya? Y la propulsión en masa son ondas potentes que impulsan hacia el recto, ¿ya? La propulsión en masa dan o produce la sensación inmediata de querer ir al baño. Siniestro eso, porque ahí solamente tiene un tiempo límite de 10 minutos, con una intensidad siniestra. Si no fue, ya ese estímulo se fue, pero se va a repetir ese mismo estímulo en 10 minutos más. ¿Captaron, chiquillos, la idea? Entonces, la propulsión en masa llega como una onda desde la fibra nerviosa hacia el colon descendente principalmente, ya hacia el sigmoide y recto, pero tiene un tiempo de duración bajo, corto, ¿ya? Y después se va a repetir nuevamente en un tiempo de 10 a 15 minutos la misma sensación, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Ya entendemos más o menos cómo funciona el colon, cómo se producen los movimientos de avance, los movimientos antiperistálticos, ¿ya?, los movimientos segmentarios, ¿ya?, y la función que tiene, que principalmente es absorber lo que queda de agua. En 24 horas absorbe 1,5 litros, ¿ya?, algunas vitaminas de la flora bacteriana normal, porque el colon tiene una cantidad de bacterias muy potente. Además, el colon está produciendo por desecho amoníaco. Ese amoníaco que nosotros absorbemos naturalmente. Lo absorbemos ese amonio, ¿ya? Se absorbe desde el colon porque las bacterias están produciendo este amonio. Entra a la sangre y ese amonio es muy tóxico. ¿Qué hace nuestro hígado con ese amonio? Lo transforma en urea. Y después lo eliminamos, esa urea, ¿cierto?, a través de la orina. Si nuestros riñones están funcionando bien, esa urea se va, ¿ya? Hay alguna estrategia que se utilizan, por ejemplo, en los pacientes con nefropatía, ¿ya? Y eso fue la clase anterior, en donde se utiliza, por ejemplo, lactulosa, ¿ya?, que es un laxante. La lactulosa baja la absorción de amonio por parte del colon, de tal manera que ahora un sujeto que es nefrópata, ¿ya?, no absorbe tanto amonio a nivel intestinal, ¿ya?, utilizando estos laxantes, ¿ya? Entonces, veamos algunas patología intestinal. Primero, el dolor intestinal. Activación de nociceptores viscerales, ¿ya? El colon, ¿ya?, en la parte externa e interna, a nivel también de la mucosa, por fuera, en la capa de la adventicia, incluso a nivel de la capa muscular, tienen receptores del dolor, nociceptores, ¿ya?, que se van a estimular por compresión principalmente, ¿ya?, por compresión luminal, compresión externa, ¿ya?, por alguna presencia tumoral, se va a sentir algo de dolor. No es un dolor agudo, es un dolor más bien sordo, un dolor más bien bajo, ¿ya?, tenue, ¿ya?, que hace que el sujeto no consulte precozmente ante una patología, por ejemplo, neoplásica, ¿ya? Muchas veces consulta de manera tardía, ¿ya? Un dolor intestinal más bien sordo, que uno le llama, no es agudo, ¿ya? Tenemos el tenesmo, sensación de evacuación incompleta. El sujeto tiene la impresión de que ha evacuado de manera incompleta, que todavía le falta, pero a veces no es contenido intestinal el que está ahí, a nivel del recto, a nivel del colon sigmoide, sino que son estructuras patológicas como los pólipos, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente sí hay un contenido intestinal,
que presiona o da la sensación de tener todavía contenido intestinal, como los elementos de tránsito que irían por acá por el lumen, pero realmente no lo es, sino que son proyecciones de la mucosa hacia el lumen colónico. ¿Ya? Estos pólipos que van creciendo pueden comprometer la integridad molecular del ADN y estos pólipos eventualmente, cuando hay una zona de inflamación, ruptura, sangramiento, puede haber mutación porque la integridad del ADN se altera, pueden mutar y esto eventualmente podría transformarse en un proceso neoplásico si no se trata correctamente. ¿Ya? Un médico cuando hace una colonoscopía y observa estos pólipos, generalmente lo elimina durante ese procedimiento. ¿Ya? Si es de fácil acceso, se elimina y se envía a biopsia para que se analice si son benignos o malignos. ¿Ya? Entonces, el tenemos sensación de evacuación incompleta, ¿ya? Y tiene su causa. La diarrea, aumento del contenido líquido fecal. La diarrea tiene varias causas. Una de ellas es la presencia de toxina bacteriana. El colon tiene generalmente dos grandes poblaciones de bacterias. ¿Ya? Firmicutes, eso no lo voy a preguntar ya. Y otra que son bacteroidotes, dos familias gigantes. Eso no le interesa a ustedes mucho. Solamente quiero que entiendan este concepto. ¿Ya? El balance de esas bacterias va a favorecer que el sujeto suba fácilmente de peso o baje fácilmente de peso. ¿Ya? Hoy día se sabe, los nutriólogos, los nutricionistas saben, que el balance de bacterias que hay en el colon predispone que un sujeto sea más delgado o más grueso. El contenido intestinal va a ser metabolizado por una población de bacterias y no por el otro. ¿Ya? Tanto es así que en sujetos que tienen obesidad, hoy en día, que se han intentado todos los procedimientos y aún así no tiene buenos efectos en controlar la obesidad, se ha determinado que el balance de estas bacterias en esos sujetos está muy alterado. ¿Ya? Y lo que se está haciendo actualmente es eliminar el contenido bacteriano de ese sujeto. ¿Ya? Y una cuestión que se está probando hace poquitos años, en 5 o 6 años, es colocar floras bacterianas ¿ya? Apropiadas dentro del colon. ¿Ya? Para equiparar y mantener una flora bacteriana, una flora comensal, una flora normal en este paciente, ¿ya? Privilegiando las bacterias de alto metabolismo que va a consumir todo lo que hay adentro, manteniendo, ¿cierto?, limitado la absorción de algunos elementos principalmente relacionados con los ácidos grasos para que el sujeto no lo absorba con facilidad. ¿Ya? Eso es lo que hacen como un trasplante de... Ahí sí. Y tenemos la diarrea motora, en donde se incrementa la actividad motora, hay un intestino irritable, ¿ya? Hipertiroidismo, diabetes mellitus. Ahora, ¿qué pasa con esto? Cuando se detecta una irritación, por el motivo que sea a nivel intestinal, eso va a producir un aumento de la peristalsis. En el hipertiroidismo, que es este aumento de hormona tiroidea, esto aumenta el metabolismo de todos nuestros órganos, ¿ya? Y aquí lo que va a ocurrir principalmente es la actividad o el aumento de la actividad de la musculatura, tanto la circular interna como la longitudinal externa, ¿ya? Y va a producir un movimiento exacerbado del intestino delgado, intestino grueso, etc. En la diabetes mellitus vamos a tener también una diarrea motora por compromiso del movimiento, en donde se acelera estos procesos, ya principalmente porque el contenido intestinal también va a tener una alta concentración de glucosa que va a absorber agua y va a actuar como si fuese un laxante. ¿Ya? Entonces la diabetes mellitus, por mala absorción de glucosa, esta glucosa se va a mantener en el intestino, va a absorber agua y se va a expulsar finalmente glucosa con todo el contenido intestinal. ¿Ya? Eso ocurre en la diabetes mellitus. Consecuencias de la diarrea. Disminución del peso corporal, porque el sujeto
está en desbalance nutricional, especialmente en diarrea crónica por déficit nutricional. Entonces, hay un déficit del peso corporal. El sujeto no absorbe nutrientes, proteínas, grasa, glucosa. Hay una alteración entonces ponderal si esto está afectando a un sujeto en crecimiento. La deshidratación lo mismo, pérdida masiva de líquido que compromete el volumen circulante, ya, se va deshidratando. Depresión electrolítica, pérdida de sodio, potasio, cloruro y bicarbonato, ya, entonces hay una depresión electrolítica con pérdida de algún elemento importante que no se están absorbiendo porque se están evacuando en un contenido intestinal más copioso, con más solutos, con más electrolitos, con más proteína, ¿ya? Y desequilibrio ácido-base, acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato intestinal, pero esta acidosis metabólica tiene dos causas, ¿ya? ¿Y qué significa acidosis metabólica? Significa que el plasma sanguíneo tiene un pH por debajo de 7,35, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos esta acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato, pero también por aumento de la entrada también de algunos elementos, como podría ser el amonio, ¿ya? Bien, veamos la siguiente. Estreñimiento, fisiopatología del estreñimiento, ¿ya? El lentecimiento del tránsito intestinal. Esto podría ser por un obstáculo mecánico, una estenosis, un tumor, algo que está obstruyendo el paso, ¿ya? En un pólipo podría producir también el lentecimiento, ¿ya? La hipomotilidad, defecto de la contracción propulsiva peristáltica, lo que ocurre, por ejemplo, en los diabéticos. Y también podemos encontrar la hipermotilidad segmentaria, exceso de onda segmentaria que retienen el contenido. Entonces, aquí tenemos un tipo de movimiento segmentario que depende de la musculatura interna, la musculatura circular, ¿ya? La musculatura que va por dentro del intestino grueso, que al contraerse, porque la musculatura circular es como un anillo, hace que el contenido intestinal avance un poco, pero retroceda también parte del contenido intestinal y eso, si está aumentado, enlentece este flujo del contenido intestinal hacia el colon descendente y sus siguientes porciones, ¿ya? Y eso es lo que conocemos nosotros como estreñimiento, ¿ya? ¿Y esto a qué se debe? Con esto, ¿ah? Puede ser por hipermotilidad segmentaria, ¿ya? La hipermotilidad segmentaria puede ser un exceso de acetilcolina, ¿ya? Y eso estaría produciendo, si hay un aumento de acetilcolina, estaría produciendo esta segmentación en donde el contenido retrocede en parte y el otro avanza. Pero el delta no es tan positivo porque la cantidad de avance casi es insignificante. Lo que propulsa acá el contenido intestinal principalmente son los movimientos peristálticos, ¿ya? Y lo que estamos viendo acá, que el obstáculo mecánico tiene muchas causas. Un cáncer, un pólipo, ¿ya? Cualquier barrera que esté aquí va a impedir que avance este contenido intestinal, ¿ya? Y otra causa también del estreñimiento es la diabetes. Si la diabetes, el exceso de glucosa glicosila la fibra nerviosa. Y el control motor de esto está a cargo de un plexo que se llama plexo de Auerbach, un plexo nervioso que está a nivel de la musculatura. En un paciente diabético ese plexo nervioso no funciona muy bien. Por lo tanto, ese plexo nervioso va a inactivar la propulsión, la peristalsis, porque la peristalsis está controlada por ese plexo nervioso, ¿ya? Y si eso ocurre, en un paciente diabético también podríamos encontrar el efecto de no avance del contenido intestinal, lo que llamamos estreñimiento. En casos más graves, tenemos los fecalomas. Hay alteración de la evacuación rectal, ¿ya? El estreñimiento rectal o disquesia representa una evacuación dificultosa por problemas en el mecanismo defecatorio, ¿ya? Esto, en la parte intestinal, el intestino grueso sigue absorbiendo el agua, sigue retirando agua del contenido, aunque esté ahí, aunque haya pasado un día, 2 días, 3 días, 5 días, una semana, 2 semanas,
esta poca agua que tiene este contenido intestinal sigue deshidratándose, a tal punto que sigue creciendo su tamaño, sigue perdiendo agua y forma un verdadero obstáculo para el tránsito intestinal, ¿ya? Hay una disfunción rectonal, alteración también en la coordinación de los esfínteres y músculos pélvicos durante la defecación, que también esto ocurre de manera más frecuente en los sujetos ya ancianos, diabéticos, ¿ya? Y debilidad muscular, compromiso del diafragma y músculos abdominales, ¿ya? Estos músculos muy infiltrados con grasa, diafragma muy infiltrado, ¿cierto? Con tejido adiposo, que no tiene la potencia suficiente, ¿cierto? Para la expulsión adecuada. Cuando llega un sujeto anciano a este nivel, muchas veces se tiene que intervenir médicamente. Una enfermera, una TENS, tiene que sacar ese fecaloma. Ni con la sonda sale. Eso ya no salió. Entonces, si no salió, tiene que intervenir. Prácticamente meter la mano, ¿ya? Para retirar con alguna pinza, con forceps, ese obstáculo para que ese paciente pueda evacuar. Porque si eso se mantiene ahí, el paciente se está intoxicando con amonio. ¿Ya? Esas toxinas están entrando a la sangre y intoxicaciones con amonio son extremadamente peligrosas. El peritoneo, la estructura anatómica. El peritoneo está formado por dos hojas serosas, la hoja parietal y la hoja visceral, ¿ya? La hoja parietal recubre la cara interna de la pared abdominal, o sea, lo que llamamos la hoja parietal recubre internamente la pared. Pero tenemos otra hoja visceral que recubre todo lo que es el peritoneo, pero los intestinos, delgado, grueso, estómago, etc. ¿Ya? Entre ambas se encuentra la cavidad peritoneal, que contiene una pequeña cantidad de líquido seroso. Entonces tenemos dos hojas, una que va por la musculatura, por dentro, ¿ya? De la pared abdominal, y otra hoja visceral que recubre las vísceras. Y entre ambas está el líquido peritoneal. Funciones principales: protección física y mecánica de las vísceras, ¿ya? Sostén de los órganos abdominales, los órganos no están flotando, están, ¿cierto?, unidos también a ese peritoneo, y facilitación del movimiento intestinal, ¿ya? En las alteraciones peritoneales, bueno, aquí podemos tener acumulación de líquido a nivel peritoneal, ¿ya? Produciendo en algunos pacientes una hipovolemia relativa, ¿ya? Las principales patologías incluyen inflamación aguda, peritonitis, ¿ya? En algunos casos es por una infección bacteriana, la citis, que es la acumulación de líquido, en algunos casos menos frecuente es aire, neumo significa aire, neumoperitoneo, y fusión patológica de la hoja, lo que llamamos adherencia, en donde se une patológicamente y generalmente por una infección bacteriana la hoja que va en la pared con respecto a la hoja que va en la víscera, ¿eh? Y se fusiona. ¿Ya? Eso. Bien, estamos. Entonces, páncreas exocrino es lo que nos convoca acá en esta parte de la clase, porque sabemos que el páncreas, que es un órgano que pesa entre 100 y 120 gramos, tiene dos porciones, una endocrina que produce hormonas y el páncreas exocrino, que corresponde a la mayor parte del páncreas, que va a producir algunas enzimas digestivas, ¿ya? Entonces, hay una función exocrina, producción de enzimas digestivas, y endocrina, producción de hormonas. Dentro de esta hormona destacan dos, ¿ya? Insulina, glucagón. Hay otra más, somatostatina, ¿ya? Que lo produce la célula delta para el control de la liberación de insulina y glucagón. Y polipéptido pancreático, ¿ya? Desde el punto de vista endocrino, el polipéptido pancreático, que no está mencionado acá, controla al páncreas exocrino, ¿ya? El polipéptido pancreático, ¿ya? Esa hormona es producida por una célula que se llaman PP, ¿ya? Polipéptido pancreático. Se llaman PP por lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las regiones anatómicas del páncreas? Esto lo han visto también en su clase de anatomía: cabeza, esta zona acá, cuerpo y cola, ¿ya? Cuando hay un cáncer, por ejemplo, a nivel pancreático, es de muy difícil resección cuando el cáncer es en esta zona, a nivel de la cabeza, porque acá está la desembocadura de este conducto, que es el principal, y al mismo tiempo está el colédoco, con la desembocadura de la vesícula biliar, ¿ya? En cambio, si hay un cáncer a nivel de cuerpo, cola, es más fácil
de resecar, de eliminar, ¿ya? Porque se preserva algo de función pancreática, ¿ya? Y la excreción también de la bilis que va a ocurrir a nivel de la ampolla principal, a este nivel, ¿ya? Ampolla de Vetter se llamaba antiguamente, pero aquí se va a liberar la secreción pancreática y la secreción biliar al mismo tiempo, ¿ya? Si esto se obstruye por un cálculo biliar, vamos a tener una complicación mayor porque la liberación de la enzima pancreática por esta vía no va a ocurrir. Y si no ocurre, las enzimas pancreáticas se activan en el mismo páncreas, produciendo la destrucción del páncreas, la inflamación del tejido pancreático, ya por una activación de sus propias enzimas, ya que no pueden drenar hacia el duodeno. Por lo tanto, ahí tenemos esa inflamación pancreática, lo que llamamos pancreatitis, ya que tiene un riesgo de una tasa de mortalidad alta si no es tratado, ya. Entonces, el conducto pancreático principal es este, ¿ya? Y el conducto accesorio de Santorini, que aquí no está en este esquema, pero es un conducto que nace entre la zona del cuerpo y la cabeza pancreática, que seguiría más o menos esta trayectoria que estoy dibujando con el láser, ¿ya? Más o menos a este nivel, ¿ya? De tal manera que partiría acá el pancreático o el conducto accesorio de Santorini, más o menos a ese nivel, y drenaría en ese punto, más o menos. Esa línea que dibujé ahí correspondería a este conducto accesorio en caso de emergencia, porque si nosotros no imaginamos que ese conducto en ese punto de drenaje está cerrado, hay una vía de salida de emergencia, ¿ya? Y van a drenar, ¿cierto?, hacia este duodeno. Bien, entonces, la pancreatitis aguda. Inflamación brusca o súbita del páncreas caracterizado por un proceso de necrosis e inflamación del tejido pancreático y peripancreático. Hay mecanismo fisiopatológico, autodigestión causada por la liberación in situ de enzimas pancreáticas en su forma activa, principalmente esta enzima que es muy poderosa, la tripsina, es una enzima proteolítica, ya rompe proteína, que activa otras enzimas proteolíticas. Entonces, aquí tenemos algo importante porque puede causarse una autodigestión, ¿ya? Por liberación in situ de enzimas pancreáticas en su forma activa, ¿ya? Entonces estamos viendo que las enzimas del páncreas que no están activas se activan, ¿ya? Principalmente por alguna enzima inicial, ¿ya? Como es la tripsina, principalmente la tripsina. La tripsina puede activar a muchas otras enzimas pancreáticas que están inactivas, ahora se van a activar. Y aquí vemos, por ejemplo, páncreas, algunos esquemas, algunos dibujos del páncreas que ya está con zona necrótica por autodigestión, ¿ya? ¿Qué encontramos en la pancreatitis? Dolor abdominal intenso, localizado en la parte alta del estómago, el epigastrio, irradiado en cinturón hacia la espalda, ¿ya? Distensión abdominal secundaria a hilio paralítico reactivo. El hilio detiene también por esta sustancia que lo están irritando su actividad motora, su peristalsis, falta de emisión de heces, estreñimiento por hipomotilidad intestinal, ¿ya? Y por último vamos a encontrar un síndrome de mala absorción por insuficiencia exocrina secundaria, porque el drenaje de la enzima pancreática no está ocurriendo, entonces no se puede digerir, ¿ya? O no se puede llevar a elementos menores, sustancia gigante, macromolécula, como los péptidos, ¿ya? El almidón, ¿ya? No se puede llevar a sustancias que son absorbibles, como podría ser la glucosa y los aminoácidos. ¿Por qué no ocurre eso? Por la falta de enzimas, ¿ya? Pancreáticas que no están siendo liberadas hacia el duodeno, ¿ya? Entonces ahí tendríamos un síndrome de mala absorción, ¿ya? En estos pacientes que es el menor de los males, porque lo que está ocurriendo acá es una necrosis en algunos casos del mismo páncreas con su autodestrucción, ¿ya? Complicaciones sistémicas y complicaciones locales. Las complicaciones sistémicas aparecen en las 2 primeras semanas. Tenemos shock hipovolémico por secuestro de líquido, ¿ya? Los líquidos están saliendo de la parte vascular, hay edema, hay inflamación de algunos vasos sanguíneos con pérdida de agua, ¿ya? Hay ictericia, porque está obstruido acá el colédoco,
¿ya? Este tubito que estamos viendo acá se puede obstruir, se puede obliterar, se puede cerrar la presión que ejerce el páncreas sobre esta salida que tiene la bilis, ¿ya? De tal manera que el contenido de esta vesícula no sale hacia el duodeno, ¿ya? Otro motivo de por qué no sale este contenido de la vesícula hacia el duodeno podría ser por la presencia de cálculos, ¿ya? Biliares, pequeñas piedras que van a obstruir la salida principal. Pero en el caso de la pancreatitis aguda tenemos el mismo páncreas que está comprimiendo la salida principal, ¿ya? Que es común para la salida de la bilis y también para la salida, ¿cierto?, del contenido pancreático, ¿ya? Si se acumula la bilis, la vesícula tiene una reserva muy pequeña, estamos hablando de 50 mililitros de sales biliares, ya, de pigmentos biliares, pero el resto se comienza a acumular a nivel hepático, más alto, acá arriba, ¿ya? Porque la vesícula ya está llena. Y el hígado, como está bañado en sangre con sus capilares sinusoides, esa bilis, como ya no puede salir, inunda la sangre y de la sangre se distribuye a todo el cuerpo, lo que llamamos ictericia, ¿ya? Hay hemorragia digestiva, erosión vascular, por los mismos pigmentos biliares, pero más aún por el contenido pancreático que es altamente corrosivo. Hay insuficiencia respiratoria con distrés respiratorio, cansancio respiratorio. Y los riñones también se alteran porque encontramos necrosis tubular a nivel renal, ¿ya? Algunas complicaciones locales, abscesos pancreáticos, ¿ya? Colecciones infectadas. En los abscesos pancreáticos vamos a encontrar también la presencia de monocitos que están en proceso de muerte. eh, y cuando mueren los monocitos, genera lo que es la pus, ¿ya? Y esa pus también genera también problemas inflamatorios, ¿ya? Pseudoquistes, colecciones o acumulaciones de líquido encapsulado, lo que llamamos quistes pancreáticos, y necrosis pancreática, muerte tisular extensa por la falta de irrigación y al mismo tiempo por la destrucción de esta célula a propósito de la presencia de la misma secreción pancreática. La misma amilasa, proteasa va a romper el páncreas durante esta pancreatitis, produciendo necrosis tisular, ¿ya? La pancreatitis crónica, deterioro progresivo e irreversible de la estructura y función pancreática, ¿ya? Tenemos dolor abdominal crónico, ¿ya? Insuficiencia exocrina, insuficiencia endocrina. Durante la pancreatitis, entonces, vamos a tener una baja función de todos los sistemas pancreáticos, ya sea la secreción del jugo pancreático con sus enzimas, ¿ya? Hay que recordar que también nosotros en el páncreas producimos lo que es la lipasa, que favorece la absorción de grasa, pero si no existe la liberación de lipasa hacia el duodeno, el paciente presenta esteatorrea, ¿ya? Que es la presencia de lípidos en las deposiciones. La insuficiencia endocrina también puede ocurrir por la pancreatitis. Se atrofian los islotes pancreáticos que producen insulina, ¿ya? Que producen glucagón. Y en este caso, a propósito de una pancreatitis crónica, el paciente puede quedar con una diabetes, ¿ya? Y dolor abdominal crónico. Sistema principal, ya tenemos recurso recurrente y carácter invalidante con un dolor severo por esta inflamación que inhabilita al sujeto para seguir sus actividades normales. Una condición de urgencia que lleva al paciente a consultar rápidamente. ¿Por qué? Porque en el páncreas estamos observando una necrosis, ¿ya? Una autodigestión, ¿ya? ¿Qué es lo que puede causar esta pancreatitis crónica? El alcohol. Causa más frecuente, presente en 70 al 80% de los casos de pancreatitis, son pancreatitis alcohólica. Autoinmunidad, pancreatitis autoinmune, el lupus puede producir también una pancreatitis. Factores obstructivos, estenosis ductal, donde se contrae el ducto por algún motivo que podría ser una irritación, destrucción, una infección, ¿ya? Aumentan los triglicéridos, niveles superiores a 1000 miligramos por decilitro, ¿ya? 1 gramo por decilitro de aumento de los triglicéridos, y lesiones traumáticas, ¿ya? Traumatismo pancreático. Entonces, un golpe en el páncreas, ¿ya?
un aumento de la ingesta de grasa, ¿ya? Factores obstructivos, enfermedades autoinmunes como el lupus y el alcohol son las causas más frecuentes de esta pancreatitis. Veamos el hígado. ¿Ya? El hígado, que es el segundo órgano más grande del cuerpo humano, tiene doble irrigación sanguínea, una a través de la vena porta y otra a través de la arteria hepática. ¿Ya? Es único por recibir sangre de estas dos fuentes distintas, con esta doble irrigación. Una fuente que trae los nutrientes desde el mesenterio, que viene desde el intestino delgado, ¿ya? Y otra es a nivel de la arteria aorta, que se ramifica para generar esta arteria hepática, que va a traer sangre con oxígeno. Entonces hay una sangre rica en nutrientes y otra sangre rica en oxígeno. Tenemos entonces la arteria hepática, aporta sangre oxigenada, desde la aorta, 25% de flujo, ¿ya? De la aorta va hacia este órgano, ¿ya? Y la vena porta, que transporta sangre venosa rica en nutrientes desde el tracto digestivo. Entonces, entre las dos constituye el flujo hepático, ¿ya? 25% arterial, 75% venoso, ¿ya? Esta doble vascularización permite al hígado procesar los nutrientes absorbidos mientras mantiene al mismo tiempo la oxigenación. Entonces entra esta sangre, pero nosotros podemos imaginarnos acá que si un tumor afecta esta zona de entrada en el ilio hepático, ¿ya? La presión arterial y la presión venosa van a aumentar a tal magnitud que al no poder entrar esta sangre hacia el hígado, se va a filtrar líquido hacia el peritoneo. Entonces, una causa de ascitis, que es la acumulación de líquido peritoneal, puede ser una obstrucción a nivel hepático, un tumor a nivel hepático que impide la entrada de estos dos grandes vasos, tanto de la arteria hepática, con sangre oxigenada, como de la vena porta, que viene desde el intestino, ¿ya? Por lo tanto, la alta presión, al no poder entrar al hígado, se va a filtrar formando ascitis, ¿ya? Líquido peritoneal. El hígado tiene como unidad funcional el lobulillo hepático. Hay miles de estos lobulillos hepáticos, ¿ya? Que tienen cada uno de estos segmentos, en estos bordes, lo que se llama la tríada portal, ¿ya? La tríada portal son, como su nombre lo dice, tres estructuras, que son ramificaciones de los vasos sanguíneos ya mencionados. Una ramificación de la vena porta, una ramificación de la arteria hepática, ahí están los dos vasos sanguíneos, pero también encontramos un conductillo biliar, ¿ya? Que es el tercer elemento que vamos a encontrar en esta tríada portal, ¿ya? Conductillo biliar y las ramas arterial y venosa, arteria hepática, vena porta. La sangre que está aquí en esta periferia va hacia el centro, que es la vena central, ¿ya? Que en realidad es una vénula por su tamaño, pero los histólogos decidieron llamarla vena central. Y la sangre parte desde la periferia de esta tríada portales, ¿ya? Hacia el centro. Por lo tanto, la parte periférica del lobulillo tiene una mayor concentración de oxígeno. En la primera, en encontrar estos elementos que vienen del intestino, ya sean positivos o negativos, ya acá vienen los nutrientes, pero también si el sujeto ha tomado alcohol o algo, algún tóxico que viene por la dieta, por la ingestión de alimentos o fármacos, esta parte periférica es la primera a entrar en contacto con esos elementos, sean positivos o negativos, que vienen por esta rama de la vena porta. Y el flujo va hacia el drenaje, que va a ocurrir finalmente en esta vena central, ¿ya? A este nivel, ¿ya? Entonces, el hígado tiene funciones hepáticas, metabólicas, que corresponden al metabolismo de los carbohidratos. Aquí se almacenan 70, 80 gramos de glucosa diariamente, ¿ya? Para tener en caso de emergencia en su forma polimerizada, que el glucógeno. Se sintetizan proteínas también, como la albúmina, factores de la coagulación, y se producen lípidos, ¿ah? Y también se producen algunos elementos, ¿ya? Como son las lipoproteínas de alta o baja densidad, ¿ya? Y también el hígado es capaz de producir colesterol, de sintetizar colesterol, ¿ya? Síntesis de albúmina, factores de la coagulación, proteínas plasmáticas, algunas son proteínas relacionadas con la coagulación, almacena glucógeno y también algunas vitaminas lipofílicas, liposolubles, como sería la vitamina A y la vitamina D y la vitamina E, ¿ya? Se pueden almacenar en cierto grado también a nivel hepático.
La función biliar del hígado, ¿ya? Produce y secreta bilis hasta 1 litro diario, excreción de bilirrubina, colesterol, sales biliares, para emulsificar estas grasas. Pero se recicla este contenido, porque la vesícula biliar tiene una reserva muy bajita de bilis, 50, 70 ml, ¿ya? Pero esto se va reciclando diariamente, por eso esos volúmenes parecen tan elevados, pero realmente que se va drenando hacia el duodeno y se va reciclando constantemente ese volumen. Y la función principal, podríamos decir, del hígado, todas son funciones importantes, pero el hígado biotransforma los fármacos en las toxinas, ¿ya? Por lo tanto, un fármaco o una toxina, ¿ya?, es bloqueada y eliminada rápidamente, ¿ya?, para que sea finalmente expulsada por el sistema renal, ¿ya? Conversión de amoníaco en urea, aquí tenemos una función importante, ¿ya? Entonces, para que se forme urea, se requiere una buena función también hepática. Inactivación de hormonas, ¿ya? Aquí se inactivan algunas hormonas, como es la misma insulina, la hormona tiroidea. Entonces, un paciente, por ejemplo, con función fallida del hígado, va a requerir muchas veces una menor cantidad de insulina. Paciente con insuficiencia hepática, el hígado no puede neutralizar la insulina que se haya inyectado a un paciente diabético. Por lo tanto, el control de la insulina y la cantidad de insulina que se le inyecta a un diabético con falla hepática tiene que estar bajo estrecha supervisión médica con control de la glicemia de manera constante, ¿ya? Sustancias tóxicas, los fármacos, ¿ya? Tóxico endógeno y exógeno. ¿Qué es un tóxico endógeno? El mismo amoníaco. Conversión de amonio se convierte en urea para que el riñón lo elimine. Pero también la exógena, como los fármacos, paracetamol, ibuprofeno, otros fármacos que tienen que eliminarse, ¿ya? Y denaturarse, ¿ya? Neutralizarse, o en algunos casos unirse a alguna proteína de origen hepático para ser bloqueado y finalmente expulsado por el riñón. El síndrome ictérico. Para entender este síndrome tenemos que saber de dónde vienen los pigmentos biliares. Acá tenemos glóbulos rojos que tienen una vida media de 100 días, ya que se destruyen en el vaso y se recicla el hierro, la proteína. El hierro se va hacia la médula ósea para sintetizar más hemoglobina y las proteínas a diversos órganos. Pero hay un grupo, que es el grupo hemo o M, que viaja hasta el hígado y en el hígado se acopla al colesterol hepático para formar los pigmentos biliares, ¿ya? Entonces estos pigmentos biliares se almacenan en la vesícula hasta que corresponda su evacuación, ¿ya? Generalmente se vacían desde la vesícula hacia el duodeno cuando el sujeto se ha alimentado principalmente con comida rica en grasa, ¿ya? Entonces, la ictericia, íctero significa amarillo, es la expresión clínica de la alteración en la producción, captación, conjugación y eliminación de bilirrubina por parte del hígado, ¿ya? Producción, captación, conjugación y eliminación. Tenemos ictericia prehepática, hemolítica por incremento de la producción de bilirrubina. ¿Qué ocurre acá? Algunos pacientes que tienen hemorragias o tienen destrucción del glóbulo rojo a nivel intravascular, va a generar mayor cantidad de pigmentos biliares, porque el pigmento biliar, principalmente del grupo hemo, viene de la hemoglobina del glóbulo rojo. Y si hay destrucción, eso significa hemólisis, destrucción del glóbulo rojo, aumenta la formación de pigmentos biliares como la bilirrubina. Ictericia hepática, hepatocelular por defecto en la conjugación, ya naturalmente esta bilirrubina se une también a algunas proteínas para ser eliminada ya vía renal, antes incluso que entre a nivel digestivo, ¿ya? Y tenemos la ictericia poshepática, que es obstructiva, ¿ya? Pues trastorna la eliminación. Una vez que se produce la bilirrubina, no es eliminada hacia el duodeno porque hay un cálculo en cualquiera de estos niveles, por lo tanto la bilirrubina pasa directamente a la sangre, ¿ya? Y al pasar a la sangre pasa hacia los tejidos, ¿ya? Teniéndolo de este tono más bien amarillento. ¿Sí? Algunos, claro, algunos bebés, bueno, cuando el ser humano es un feto, tiene una hemoglobina distinta, lo que llamamos hemoglobina fetal.
esa hemoglobina fetal, al nacer, se tiene que reemplazar por la hemoglobina del adulto, una hemoglobina completamente distinta. ¿Y por qué el feto tiene una hemoglobina que llamamos fetal? Porque la hemoglobina fetal tiene mayor capacidad de absorber oxígeno, le roba el oxígeno a la madre, pero una vez que nace no la necesita, porque ya está en un ambiente que tiene un 21% de oxígeno. Entonces, esa destrucción en algunos bebés es tan rápida, ya, lo normal es que esto sea un proceso paulatino, pero en algunos bebés es tan rápida que la cantidad de destrucción de glóbulos rojos genera, como es masiva y rápida, genera una cantidad muy alta de bilirrubina. Porque la bilirrubina ya sabemos que es el producto de desecho de los glóbulos rojos. Pero algunos bebés, este proceso, cuando nacen, ya requieren otro tipo de hemoglobina, tienen que destruir la que ya tienen, como bebé, que es la hemoglobina fetal, y ese proceso es muy lento, eso es lo normal. Se va reemplazando la hemoglobina fetal por la del adulto de manera gradual. Pero si eso ocurre muy rápido, el grupo hemo viaja hasta el hígado, y el hígado lo conjuga ¿con qué? Con colesterol, y ahora tiene mucha bilirruina ese bebé. Como tiene mucha bilirrubina, no la puede almacenar porque tiene una vesícula extremadamente pequeña. Entonces, ¿qué hace? La libera hacia la sangre. Y si ahora la bilirrubina está en sangre, tiña todo su cuerpo, sus ojos, su mucosa, su piel, de amarillo. Esa es la ictericia, ictero significa amarillo, la ictericia del recién nacido. Y eso es la causa. Pero eso es como poshepático, ¿no? ¿Cómo? Eso es como poshepático, porque Eh, se trabaja. Sí y no. Por ejemplo, la formación de bilirrubina en el bebé es prehepático. ¿Por qué? Porque está ocurriendo la destrucción de los glóbulos rojos a nivel del vaso, antes incluso que llegue el grupo hemo al hígado. ¿Se da cuenta? Porque hay una destrucción masiva de hemoglobina, de glóbulos rojos, porque el bebé no la necesita, porque cuando está en ambiente intrauterino, en un ambiente que hay poco oxígeno, requiere una hemoglobina que le roba el oxígeno a su madre a través de la placenta. Pero después al nacer se encuentra con que hay mucho oxígeno aquí, 20, 21%. Entonces la tiene que eliminar y la tiene que cambiar por otro tipo de hemoglobina que la hemoglobina del adulto. Pero esa destrucción está ocurriendo a nivel del vaso, que es prehepático. Y después ese grupo hemo viaja hasta el hígado y ese hígado no es capaz de almacenarlo en su vesícula porque no hay espacio. Eso ocurrió antes de que incluso llegara al hígado. ¿Ya? Cirrosis hepática. Afectación crónica de la estructura y función hepática con formación de nódulos regenerativos y fibrosis. ¿Ya? Factores etiológicos principales en la cirrosis hepática. ¿Ya? Tenemos el alcohol, causa más frecuente en países occidentales. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La célula hepática tiene dos enzimas muy importantes que metabolizan el alcohol. Una es la alcohol deshidrogenasa y la otra es la aldehído deshidrogenasa. Dos enzimas fundamentales que neutralizan el alcohol. Para que actúe el alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa, no están mencionadas en esta lámina, requiere que las mitocondrias de las células hepáticas funcionen activamente. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que al tener una sobrecarga de trabajo, las mitocondrias generan también especies reactivas al oxígeno que termina matando a la célula hepática por exceso de trabajo. ¿Ya? Y al morir una célula hepática, ese espacio es reemplazado por fibroblastos, que sintetizan colágeno, fibras de colágeno. Entonces, el paciente va a cursar primero con una fibrosis, posteriormente con una cirrosis. Entonces, cuando hablamos de cirrosis, ¿qué es en el fondo? La cirrosis hepática es la acumulación de fibras de colágeno que no funcionan, no tienen una función desintoxicante en el hígado. Por lo tanto, el hígado aumenta su peso, aumenta su masa, pero en base a fibras de colágeno. Y eso es una cirrosis, un hígado afuncional. ¿Ya? Por lo tanto, hay una diseminación de fibrosis y formación de nódulos dentro del tejido hepático. Lo mismo va a ocurrir con los virus que destruyen el hepatocito, lo revientan, ¿ya? Produce la lisis hepática de cada uno de los hepatocitos y es reemplazado por colágeno. Tenemos la obstrucción biliar, cirrosis biliar primaria y secundaria, ¿ya? Obstrucción biliar, cirrosis biliar, ¿ya? Fíjese que en esta cirrosis biliar
es por obstrucción, por falta de salida también de la unión del hígado con la vesícula biliar a través del colédoco que va hacia el intestino delgado, de tal manera que la falta de drenaje de la bilis podría también comprometer la salud del hepatocito hasta su muerte, ¿ya? Y nuevamente tenemos que se fibrosa el hígado, ¿ya? Y tenemos por último la esteatohepatitis, el hígado graso. El hígado graso puede tener una causa alcohólica o no alcohólica, asociada a síndrome metabólico. Este síndrome es muy interesante porque va a estar presente en sujetos que tienen diabetes, hipertensión, ¿ya? Grasa abdominal, ¿ya? Pero si el sujeto tiene grasa abdominal y ha pasado de los 30 años, la probabilidad que este hígado tenga acumulación de grasa es muy alta también. ¿Ya? La grasa del abdomen es muy distinta a la grasa de las extremidades, porque la grasa abdominal genera inflamación. Es una grasa pro-inflamatoria, muy distinta a la grasa de la extremidad. El adipocito tiene propiedades distintas. Incluso los adipocitos de acá, de la guatita, se considera también un tejido endocrino, ¿ah? Productores de algunas enzimas y algunas sustancias proinflamatorias. Entonces, esa inflamación también afecta al hígado y al mismo tiempo se acumula grasa en este hígado. Por lo tanto, la probabilidad de hígado graso en un sujeto con abdomen amplio, ¿ya? Con mucha grasa, también va a aumentar la probabilidad que este sujeto tenga un hígado graso no alcohólico. Manifestaciones principales: alteración de la función hepatocelular, ¿ya? En una cirrosis hepática hay menor función de cada uno de los hepatocitos. Hipertensión portal. Recuerdan acá que viene la arteria hepática, la vena porta, pero si esto está fibrosado, va a producir la contracción o va a comprimir esta entrada de estos vasos grandes, la arteria hepática y la vena porta, lo que va a impedir la entrada de esta sangre hacia el hígado, ¿ya? La estructura interna también del hígado va a estar muy rígida, impidiendo también la entrada del flujo sanguíneo. Por lo tanto, la sangre a alta presión va a drenar en su forma líquida, ¿ya? Desde el punto de vista del suero, ¿ya? Y puede drenar también hacia el espacio peritoneal formando líquido acítico, ¿ya? Esto también por la alteración de la función hepatocelular y la misma hipertensión portal. Profe, ¿y eso no puede producir una isquemia? Sí, acá a nivel hepático, claro, porque un 25% de la sangre viene de la arteria hepática. Si la arteria hepática no entra adecuadamente con su sangre, el hígado está en un proceso de hipoxia que está acostumbrado. El hígado está en un ambiente hipóxico y eso puede generar destrucción también del hepatocito. El hepatocito es una célula que requiere oxígeno, pero si llega menos oxígeno se muere por un proceso isquémico, ¿ya? Y eso va a generar la respuesta de otras células que no requieren tanto oxígeno como son los fibroblastos. ¿Y qué hace un fibroblasto? Produce fibra de colágeno, lo que llamamos cirrosis. ¿Ya? Manifestaciones principales, entonces alteración de la función hepatocelular, hipertensión portal, ictericia progresiva, crecimiento del hígado y del vaso y insuficiencia hepática final. O sea, el hígado no tiene la capacidad de neutralizar el amoníaco hacia urea, no tiene la capacidad de eliminar fármacos y toxinas, ¿ya? Manifestaciones cutáneas y complicaciones. Signos cutáneos en un paciente con cirrosis, ¿ya? Arañas vasculares, ¿ya? Telangiectasia. Estas arañitas vasculares miden aproximadamente 1 milímetro, ¿ya? De diámetro, no son muy grandes, ¿ya? Eritema palmar, hay una inflamación a nivel de estos vasos sanguíneos, ¿ya? Hay falta de albúmina, por lo tanto, hay escape de tejido de líquido desde el intravascular al extravascular, ¿ya? Puede haber ictericia cutánea o de la mucosa. Hay varias manifestaciones que se producen en estos pacientes. Complicaciones graves, encefalopatía hepática. ¿Por qué? Porque el hígado tiene que metabolizar el amoníaco y no lo hace. El hígado tiene que transformar el amoníaco en urea, pero no está funcionando. Entonces queda como amoníaco. ¿Y qué consecuencia tiene el amonio elevado en la sangre? Encefalopatía. Encefalopatía y en el fondo
vamos a tener un sujeto que va a tener alteraciones conductuales, finalmente puede llegar hasta un coma, ya por intoxicación con amoníaco. ¿Ya? La ascitis también ya la podemos entender, porque falta que, o está oprimida ya la entrada de la arteria hepática y la vena porta, por lo tanto se acumula líquido en el peritoneo. Y hemorragia digestiva por varices esofágico. Esta condición también resulta, esta hemorragia digestiva esofágica, porque si ustedes se imaginan acá la vena porta tratando de entrar al hígado, no puede. La arteria hepática tratando de entrar al hígado con su sangre, puede apenas. Se va a producir en este paciente la desviación de la sangre hacia el esófago para descomprimir la vena porta. Y se forman estos varices en la periferia del esófago, que se pueden romper. ¿Ya? Eso por una parte. El ombligo, ¿ya? En la parte periférica del ombligo, se va a llenar de vasos sanguíneos para descomprimir la presión portal. Por lo tanto, vamos a tener lo que llamamos la medusa, la cabeza de medusa, ¿ah? De la mitología griega. Entonces vamos a ver una ramificación venosa alrededor del ombligo, periumbilical. ¿Para qué? Para descomprimir la alta presión que está en esta vena porta. Entonces, ¿cómo se descomprime? Enviando sangre hacia el esófago y enviando sangre hacia el ombligo. Vena dilatada en el ombligo. ¿Ya? Alteraciones bioquímicas, hiperbilirrubinemia, aumenta la bilirrubina, baja la albúmina y aumenta la transaminasa. ¿Qué indica esto? La bilirrubina se está produciendo, pero no es capaz de drenarse adecuadamente hacia la vesícula y hacia el duodeno. Hiperbilirrubinemia. Hemia significa sangre. ¿Ya? El hígado no produce albúmina o produce muy poca hipoalbuminemia. Y aquí tenemos una complicación con la presión coloidosmótica del paciente. ¿Ya? Acá en este caso el agua intravascular sale hacia el peritoneo. No hay albúmina. Y la transaminasa, hay dos transaminasas, la ALT y la AST. La transaminasa tiene una función específica en la formación de proteínas a nivel hepático. Son enzimas intracelulares, están dentro de un hepatocito. Pero si hay destrucción del hepatocito, la transaminasa pasan hacia la sangre. Y de esa manera podemos darnos cuenta que hay destrucción de la célula hepática, porque aumenta la transaminasa a nivel de la sangre. La transaminasa naturalmente tiene que estar dentro de la célula. Si están fuera, la podemos medir. ¿Ya? Y eso indica destrucción de la célula. Y ahí tenemos la ALT, que es específica del hígado. Podría en un paciente subir solamente la ALT y estamos seguros de que es un problema hepático. Pero hay otra enzima que se llama AST, aspartato transaminasa. La primera es la alanin transferasa, ALT, muy específica del hígado, pero tenemos la AST, la aspartato transferasa. La aspartato transferasa también aumenta cuando hay infarto cardíaco, no es tan específica. Pero si llega a aumentar en un paciente que tiene ALT elevada, que tiene daño hepático, si llegase a aumentar la AST, la aspartato transaminasa, eso quiere decir que el daño es muy grave, muy intenso. ¿Ya? Está afectando a nivel mitocondrial incluso. ¿Ya? Por lo tanto, un paciente con una alteración grave del hígado, están las dos transaminasas elevadas, la ALT y la AST. Pero un paciente que está cursando por una complicación no tan grave del hígado, solamente aumenta una transaminasa que es la alaninotransferasa, o alanintransferasa, que es lo mismo, ¿ya? ALT. ¿Ya? Los virus. Definición. ¿Qué pasa con los virus? Necrosis hepatocelular con inflamación causada por diversos virus hepatotrópicos, o sea, virus que buscan el hígado para multiplicarse. Tenemos estos virus que causan hepatitis, inflamación del hígado, que tiene o va a producir la siguiente característica clínica. ¿Ya? Fase prodrómica, malestar, anorexia, náusea. ¿Ya? Son los primeros síntomas que aparecen en el paciente. Anorexia. La anorexia está definida como la imposibilidad o las pocas ganas o la falta de ganas de alimentarse. Eso es la anorexia. Ya, todos hemos pasado por un proceso anoréxico muchas veces en la vida. O sea, cuando tenemos fiebre, no tenemos apetito, tenemos anorexia. Una definición simple.
Distinto a la anorexia nerviosa, que es una cuestión psiquiátrica, donde el paciente se ve al espejo y se ve gordo, una imagen distorsionada de su imagen, de su pensamiento con respecto a su imagen, ¿ya? Eso es distinto, es psiquiátrico. Pero la anorexia es simplemente la falta de apetito, ¿ya? Por diversas causas. En este caso, por hepatitis y náuseas, ¿ya? Fase ictérica, coloración amarillenta, con la orina muy teñida. Incluso el paciente con hepatitis vemos una orina que es color Coca-Cola, muy oscura en algunos casos, ¿ya? Hepatomegalia dolorosa, la palpación, ya porque hay una hepatitis, inflamación del hígado. Elevación marcada de las transaminasas. Aquí hablamos de transaminasas, estamos hablando de las dos, ALT y AST, alanintransferasa y aspartato transferasa, ¿ya? Evolución puede ser autolimitada, mayoría de los casos, o evolucionar a hepatitis fulminante, crónica o cirrosis según el agente etiológico. Y eso va a depender también del tipo de virus que estemos hablando. Hay alguna hepatitis como la hepatitis A, que naturalmente se elimina solamente por nuestro propio sistema inmunológico, solamente requiere descanso. Hay otros virus de la hepatitis que son por transmisión parenteral o sexual, ¿ya? Pero también va a depender de la condición inmunológica del paciente y cómo vaya evolucionando. Bien, y la vesícula biliar, ya hemos hablado harto sobre esta vesícula biliar que tiene esta capacidad de almacenar unos 50 ml de bilis, puede llegar a medir 10 centímetros. Y aquí tenemos el conducto hepático común y el conducto biliar común. Acá tenemos el conducto cístico, ¿ya? Por lo tanto, viene la bilis desde el hígado, se almacena a unos 50 ml acá en esta pequeña vejiga, ¿ya? Lo que llamamos vesícula, y se va a contraer cuando hay estímulo de alimento en el duodeno, principalmente relacionado con la grasa, ¿ya? Entonces, la función de la vesícula es almacenar y concentrar esta bilis. ¿Cómo se produce esa bilis? Al funcionar colesterol y el grupo hemo, que viene de la sangre. Y se almacena esta bilis en la vesícula, pero se produce a nivel hepático, ¿ya? La contracción está controlada por la colecistoquinina, liberada tras la ingesta de alimentos con grasa, ¿ya? Entonces, la colecistoquinina ya se va a liberar siempre y cuando nosotros consumamos grasa y se va a contraer esta vesícula, ¿ya? Para emulsionar el contenido graso. Patología biliar, colestasis y colelitiasis. Tenemos la colestasis obstructiva extrahepática, ¿ya? Hay una reducción del flujo biliar hacia el duodeno, ¿ya? Por obstrucción en la vía principal, el conducto hepático y el colédoco. O sea, se está drenando la bilis, ¿ya? Desde el colédoco, ¿ya? Hacia el duodeno, pero hay una obstrucción que podría ser por una de estas piedras que estamos viendo acá. Incremento de la bilirrubina conjugada y no conjugada, elevación de la transaminasa, GOT, AST, GPT, ALT, ¿ya? Pero fíjense que tenemos distintos modos de llamar a esta misma enzima. Aspartato transferasa, ¿ah? Glutámico saloacético transferasa, pero lo mismo en el fondo, ¿ya? La alanino transferasa, glutámico piruvato transferasa, es lo mismo, ¿ya? En los laboratorios actualmente lo estamos llamando AST o ALT, ¿ya? Para no repetir esta misma sigla, ¿ya? Entonces, ¿por qué aumentan esta enzima a nivel sanguíneo? Por destrucción y necrosis del hepatocito. También pueden aumentar la fosfatasa alcalina, que es una enzima hepática. Y por último, solamente un par de palabras sobre el cáncer gástrico, ¿ya? En cuanto a su epidemiología, ¿ya? El cáncer gástrico constituye la principal causa de muerte por tumores malignos en ambos sexos, siendo reconocido como una prioridad en salud pública, ¿ya? Aquí, cuando sumamos las muertes por cáncer y mezclamos hombres y mujeres, es la primera causa. Si lo separamos, la mujer vamos a encontrar cáncer de mama como la primera causa y en el hombre el cáncer de próstata. Pero sí, ahí por separado. Pero al sumar, ¿cierto? Todo, tenemos que el cáncer pasa al cáncer gástrico, pasa a estos cánceres por separado, ¿ya? El adenocarcinoma gástrico es un tumor epitelial maligno, ¿ya? Originado en el epitelio glandular, ¿ya? Y acá tenemos una complicación grave porque el paciente, al
cuando se le extrae el estómago, donde se encuentran las células parietales, deja de producir una proteína que es el factor intrínseco para la absorción de esta vitamina B12. Por lo tanto, el paciente, cuando se le extrae el estómago, tiene que ser suplementado continuamente con esta vitamina con inyecciones, porque no la puede absorber, ¿ya? Porque no existen células parietales después de una cirugía gástrica, ¿ya? Sintomatología, molestias abdominales, náuseas, vómitos, pérdida de peso, debilidad extrema, malestar general, alteraciones del tránsito intestinal, halitosis, porque el estómago está en descomposición, muchas veces hay vaciamiento hemorrágico hacia el estómago que se descompone, halitosis, mal aliento, por lo mismo, ¿ya? Tos persistente, ¿ya? Y dolor abdominal en algunos casos muy agudo, ¿ya? Eso es lo que estaríamos viendo también en este caso, con esta tos persistente por la acumulación de factores irritativos, ¿ya? La producción de amoníaco también es alta en este estómago, ¿ya? Causando también estas alteraciones del aliento y de la función gástrica. Y estaríamos chiquillos.